¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Luis Ricardo Carrasco Muñoz y en esta ocasión voy a hablarles del tema factores de riesgo, esto para la materia de habilidades profesionales y bienestar, dirigida por el docente Erwin Adán Martínez Gómez. A manera de introducción comenzaremos con la definición de factores de riesgo. Un factor de riesgo es todo aquello que afecta la salud física, mental o social del trabajador, dependiendo del entorno en el que se encuentre. Por lo cual, identificar todos estos factores y atenderlos de manera efectiva es muy positivo para crear una cultura de bienestar, para reducir accidentes y, por supuesto, mejorar la productividad. A continuación, la presentación se platicará acerca de estos factores de riesgo, los tipos, eh, todo con el objetivo de crear una cultura laboral segura y saludable para el empleado. Bueno, como tal, ¿qué son los factores de riesgo? La palabra riesgo se le denomina riesgo a lo que es la probabilidad de que un objeto, material, sustancia o cualquier fenómeno pueda potencialmente desencadenar perturbaciones en la salud o en la integridad física del trabajador, así también como los materiales y equipos. Dentro de los tipos de factores de riesgo vamos a estar abordando los siguientes. Podemos incluir los físicos, los químicos, los biológicos, ergonómicos, psicosociales, mecánicos y eléctricos que estaremos viendo en las diapositivas posteriores. El primer factor de riesgo es el factor de riesgo físico, que este factor va a ser definido por todo aquello que provoque algún efecto adverso por la percepción de tal cosa. Dentro de los indicadores podemos encontrar el ruido excesivo, las temperaturas externas, las radiaciones, la iluminación, las vibraciones y las presiones anormales. Todos estos factores en algún punto los hemos experimentado, ya sea en el entorno laboral o en algún entorno cotidiano. Y el hecho de, por ejemplo, el ruido, de escuchar algún ruido excesivo es algo que causa cierta incomodidad personal y que no te permite hacer tus funciones de manera adecuada, por lo cual el factor de riesgo físico es el primero que vemos en la presentación y es uno de los cuales debemos de acatar, de atacar para prevenir y asegurar un ambiente de bienestar en el trabajo. El siguiente factor de riesgo es el factor de riesgo químico, que en este vamos a encontrar todos aquellos elementos o sustancias que puedan ingresar al organismo y con ello puedan ocasionar algún tipo de lesión. Generalmente aquí clasificamos lo que son los líquidos, los sólidos y los gases, los estados de la materia, que pueden fungir como humos, vapores, neblinas, etcétera. Por ejemplo, es muy común que cierto tipo de maquinaria genere mucho humo, por lo tanto es importante controlar este riesgo químico para no tener afectaciones en el trabajador. El siguiente factor de riesgo es el biológico, que aquí vamos a incluir todos los micro y macroorganismos patógenos, así como residuos que contengan a los mismos y que puedan ocasionar cierta reacción tóxica en las personas. Dentro de los indicadores están clasificados como los virus, las bacterias, los hongos y los parásitos. Estos factores de riesgo pues, generalmente ocurren en ambientes como hospitales. Sin embargo, recordemos en la época del COVID-19 que en cualquier tipo de industria teníamos contenedores eh, para cualquier material patógeno, por lo general, y de manera personal en la industria donde trabajaba se utilizaba para los cubrebocas. Entonces era la manera en donde identificábamos eh, los cubrebocas como factor de riesgo biológico, por lo cual lo adecuábamos el contenedor de color rojo que estamos viendo en la pantalla. El siguiente factor de riesgo va a ser el factor de riesgo ergonómico y estos son todos aquellos movimientos, aquellos desplazamientos, esfuerzos que genera el trabajador y que no son necesarios o que son excesivos, que ocasionan sobreesfuerzos en el trabajador y pueden afectar a la larga o inclusive en cualquier momento
la, la condición de seguir trabajando por parte del trabajador. Dentro de estos factores de riesgo, pues pueden incluir, se puede incluir el mobiliario, la dinámica del movimiento, la estática, si trabaja de pie o sentado. Esto es algo muy común de tratar de resolver en la actividad productiva y va a depender de cada tipo de actividad eh, cómo se defina este factor de riesgo y cómo pueda resolverse. Esto ya es más bien individualmente puede decirse de la actividad que se esté realizando en cada industria. Enseguida tenemos el factor de riesgo mecánico, que aquí pues son todos aquellos equipos, maquinaria o herramientas que por sus condiciones de trabajo o de función pueden entrar en contacto en cualquier momento con las personas y causar lesiones. Inclusive pues aquí podemos encontrar los tipos más allá de la maquinaria como pisos, paredes, escaleras, ventanas, muebles, materia prima, por lo cual es importante señalar cualquier tipo de maquinaria o riesgo con respecto a herramientas, a muebles, a maquinaria que, que puedan entrar en contacto con cualquier persona. Esto es muy común que en las empresas se tengan señalizaciones en rojo que digan, por ejemplo, máquina de alto riesgo, máquina de alto riesgo. Entonces, este tipo de señalizaciones nos van a prevenir para saber que esta es una máquina que puede en cualquier momento causar cierto riesgo a la salud y por lo tanto a veces se hacen recomendaciones como usar guantes, traer botas con punta de fierro. eh, Esto ya va a depender del tipo de ambiente en el que se esté trabajando. El siguiente factor es el factor de riesgo eléctrico, que como su nombre lo menciona es todo aquel sistema que puede entrar en contacto con las personas y puede causar ciertas lesiones o pues inclusive la muerte. Eh, Estas son muy comunes por ejemplo, hay muchas bases de alta tensión en cualquier lugar, en la industria, por ejemplo, y están resguardadas mediante cierta malla protectora y con ciertas señales de que es de alto riesgo que entres a esa área si no estás preparado con los conocimientos o con los equipos técnicos necesarios para realizar cualquier maniobra en ese lugar. Por lo tanto, este también es muy común encontrarlo en cualquier industria y es importante señalarlo de manera óptima para evitar cualquier accidente. Por otro lado, tenemos lo que es la prevención de afectaciones dadas por factores de riesgo, dentro de las cuales podemos empezar con lo que es la evaluación de riesgos. Siempre cualquier tipo de entorno, dependiendo de la actividad industrial que se desarrolle, va a tener diferentes factores de riesgo. Por lo general, siempre se tienen los anteriores dichos, pero presentados de manera diferente, por lo cual el primer paso es evaluar los riesgos que se encuentran en el entorno, eh, tenerlos de manera clara para ver de qué manera se va a proceder, qué elementos necesarios de prevención se pueden aplicar en las zonas y lo que sigue va a ser la capacitación y concientización. Esto por lo general no se suele hacer regularmente, al menos por experiencia propia, hasta que sucede algún tipo de accidente, cuando se enfocan principalmente en cuidar la zona en la que sucedió el accidente. Sin embargo, creo que es muy importante tener siempre ciertas capacitaciones y ciertas pláticas a manera de concientización para tratar de prevenir al máximo este tipo de accidentes y estar constantemente evaluando, aunque en un principio ya se haya hecho este tipo de evaluación, para revisar que todas las condiciones de señalizaciones de prevención sigan operando de manera óptima. Las siguientes son medidas técnicas organizacionales, que es pues la definición de qué tipo de prevenciones, qué tipo de elementos necesarios eh, se necesitan para poder garantizar la seguridad del trabajador. Si en algún tipo de área se necesita utilizar guantes, si es necesario utilizar botas, lentes. Todas estas definiciones son importantes analizarlas
y capacitar al operador que esté trabajando en cierta área que las requiera para poder prevenir cualquier tipo de afectación. El siguiente es el fomento del bienestar psicosocial. Por lo general nos enfocamos principalmente a cualquier tipo de riesgo físico. Sin embargo, también el factor psicosocial es muy importante, ya que este tiene que ver ya con la estabilidad emocional del trabajador. Por lo general esto se encarga del Departamento de Recursos Humanos, pero también es importante porque es un factor de riesgo que tiene impacto directamente en la actividad productiva que se tiene en la industria. Por lo tanto, el fomento del bienestar psicosocial es también sumamente importante en el tema de los factores de riesgo. Y por supuesto el monitoreo continuo, estar siempre checando, revisando todos los factores de riesgo previamente identificados y asegurar que se estén siguiendo las recomendaciones del equipo encargado para garantizar el bienestar de las personas. Bueno, por lo visto en las diapositivas anteriores, podemos concluir que la identificación propia de los factores de riesgo dependiendo de la actividad productiva es muy importante para garantizar la prevención de alguna afectación en el trabajador. Y hablando de afectación tanto física como emocional, recordemos que el factor de riesgo psicosocial también es muy importante. Y el garantizar y el tener un equipo que se enfoque directamente con la identificación y prevención de factores de riesgo es muy importante para la industria, porque siempre en una industria que se garantiza la seguridad del trabajador, para él es más cómodo realizar su actividad productiva y esto va a garantizar mayor productividad. En una empresa donde no se encuentre, en una empresa que no cuente con sus prevenciones necesarias, siempre va a haber cierta incertidumbre en el trabajador y esto podría afectar la calidad y la eficiencia o eficacia de la producción. Por lo tanto, es muy importante la identificación óptima, la prevención y la continuidad con la concientización de la prevención con respecto a factores de riesgo. Bueno, esto ha sido todo por mi parte. Muchas gracias. Les dejo la diapositiva de referencias. Gracias.